Vamos a tratar un tema muy importante de la profecía bíblica y vamos a orar primero. Querido Padre, queremos agradecer porque al abrir tu precioso libro, la revelación escrita, y dice la cual ha sido revelada por el Señor Jesucristo, la cual el Padre le dio para revelar a sus siervos, a sus hijos, y nosotros nos gozamos de tener el privilegio de poder abrir las Escrituras y poder entender estas verdades. Son cosas que no sucedieron, pero confiamos que las promesas del pasado, las profecías del pasado, se cumplieron perfectamente e indudablemente las futuras se habrán de cumplir también. Por eso ponemos en tus manos este tiempo, que sea un desafío para nuestras vidas y que sea un medio por el cual las personas comprendan que hay un Dios que tiene sabiduría, control, conoce todo, y Señor, que le anhelamos porque sabemos que muy pronto hemos de encontrarnos con Él. A Él sea la gloria, el poder y la honra. Amén. Vamos a tratar sobre Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ahora, yo voy a leer en el capítulo 18 de Apocalipsis. Tengan Apocalipsis 17 y 18 porque es allí donde nosotros vamos a estar considerando los textos, pero voy a leer en el capítulo 18 qué va a pasar con lo que vamos a explicar. ¿Quién es esta Babilonia? ¿Quién es esta madre de las rameras así identificada en las Escrituras? Y voy a leer el capítulo 18 cuando habla de que será destruida. Voy a leer en 18, capítulo 3. Voy a comenzar con el 2, perdón. 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vuelvo al capítulo 18 y ahora leo el versículo 9. Escuchen la palabra que yo voy a enfatizar. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Humo de su incendio. Y leo también en el capítulo 19, versículo 3, dice, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. La palabra humo. Y allí en el texto que ustedes tienen escrito, es una frase dicha por el Papa Pablo VI en 1972, y dice lo siguiente, si ustedes la quieren, la pueden leer, si no, dice, se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Y luego fue repetida esta frase en otras ocasiones. Así que en el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis vamos a poder identificar esta futura Babilonia, la profecía que habla acerca de esta Babilonia que es religiosa y que también tiene un aspecto comercial. Así que vamos a introducirnos porque es bien extenso, yo voy a llegar hasta donde puedo y si no se termina hoy, se terminará el sábado próximo. Es un material muy extenso para presentar, pero vamos a tratar de ver si lo podemos cubrir. Así que lo que vamos a tratar de identificar es un sistema que es tanto religioso, político y comercial. Y todos estos puntos son los que vamos a estar observando, por eso digo que es bastante extenso, pero yo he tratado de resumirlo lo más que pude. Una designación identificatoria, un dominio identificatorio, un
una relación identificatoria, un nombre identificatorio, los colores, los adornos, los utensilios, los ornamentos, los crímenes, la ubicación y la idolatría. Todos estos aspectos nos pueden indicar, según las Escrituras, a quién hace referencia la Gran Babilonia, también llamada la madre de las rameras o de las prostitutas. Judas, versículo 3 y 4. El libro de Judas habla de la apostasía, la condena, por supuesto, y dice lo siguiente en los dos versículos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, una salvación común. No hay dos formas de ser salvos, solo hay una posible y es escritural. Es por la fe y es por la gracia y por la fe en la persona de Cristo Jesús, en su sacrificio y en su resurrección, la cual se llevó a cabo en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó para dar esperanza. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No hay dos veces en que esta fe ha sido declarada. Porque algunos hombres, aclara, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que leo este versículo porque hay una aclaración muy fuerte en relación a quienes nieguen la soberanía divina y quienes nieguen a la persona del Señor Jesucristo, a quien el Padre envió. En Apocalipsis capítulo 17:1, y versículo 5 también. El versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia o la condenación contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así que ahí tenemos la denominación la gran ramera. Y en el versículo 5 añade: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Ahora, ¿por qué es un misterio? Lo vamos a explicar después. Es algo que está oculto. Un misterio: Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. Así que los dos nombres del título de lo que estamos tratando aparece. Vamos a tener que explicar algo de dónde surge el término Babilonia. Y para eso tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 11, versículo 1 al 11. Yo no lo voy a leer. Pero la historia relata de que Dios había establecido que los hombres se dispersaran por la tierra, que se reprodujeran y que utilizaran el territorio. Pero el hombre se juntó a una, se unificó, ¿no es cierto? Y formaron una ciudad que fue fundada por Nimrod. Después vamos a explicar quién fue Nimrod. Eso es lo que Génesis 11, 1 al 11 nos relata. En la tierra de Sinar. Y fue conocida, y esto sí es conocido por todos, como la Torre de Babel. Una torre con la cual querían llegar hasta los cielos. Y a Dios no le agradó, porque tenían primero intenciones erradas y también prácticas que iban en contra de la santidad divina, y esa torre quedó inconclusa y por consiguiente, ¿no es cierto?, Dios trajo sobre ellos el juicio de la confusión de lenguas, y como no se podían entender, por grupos se fueron dispersando, y aquello que Dios había establecido para que lo hicieran voluntariamente, Dios lo tuvo que ejecutar. Ahora bien, Babel, ¿de dónde viene el nombre? Babilonia viene de Babel. La etimología del término
es un término de una raíz del hebreo que es balal y significa confusión o mezcla. Así que justamente es muy apropiado. Para que ustedes se ubiquen, ustedes allí tienen Jerusalén. Jerusalén es justamente el lugar principal donde Israel se estableció, donde estaba el templo. Pero para que ustedes se ubiquen, en la parte superior o norte estaba Siria, en la parte inferior se encontraba Arabia, entre el río Tigris y el Éufrates, que ustedes los tienen marcado con línea negra, es la ubicación donde se hallaba antes el Edén. Allí estuvo el Edén ubicado, entre estos dos ríos, según la descripción. Muy cerca de donde se llevó a cabo el establecimiento de Babilonia. Babilonia. Así que tenemos que entender un poco la situación geográfica para entender cómo fue cambiando el panorama del mundo. La ubicación es lo que hoy sería Bagdad, en Irak. Ahora, ustedes tienen una figura ahí que se llama Sigurat. La mayoría de las naciones se llevaron a cabo después de la Torre de Babel algunas torres de adoración similares a estos Sigurat. Los egipcios lo formaron en pirámides, pero otros formaron, especialmente en el campo babilónico y en otras regiones, lo que se llamaron Sigurats, ¿no es cierto? Torres escalonadas. Estas inclusive se pueden ver tanto en México, en diferentes formatos, como también en la zona de Perú, ¿no es cierto? Y cuando uno va a esos lugares, puede presenciar las torres escalonadas que vienen justamente. Babilonia, un sistema religioso, la primera ciudad después del diluvio. Así que fue el primer sistema humano unificado. Se unificaron para ellos constituirse en quien habrían de gobernarse a sí mismos. ¿Les suena algo parecido a lo que está sucediendo en el día de hoy? Buscar una autoridad unificada, globalizada, para poder realmente llevar a cabo el control de la humanidad. Allí vivía Nimrod, un hombre muy poderoso, dice la Escritura, muy fuerte, tenía el control, era un imperio en aquel entonces. Y su esposa se llamaba Seramis, una bruja bella y poderosa. Así que Seramis, según, ojo, lo que estoy poniendo es todo, voy a aclarar esto, todo lo que les voy a escribir está todo documentado históricamente. No estoy diciendo algo que se me ocurre, sino que lo que estoy enseñando se puede constatar por medio de libros históricos. Esta mujer Seramis, la bruja bella y poderosa, se casó con Nimrod, y promovieron realmente una adoración pagana, ¿no es cierto?, en todo sentido. Desarrollaron la brujería, la magia y todo lo que puedan ustedes imaginar. Así que la primera generación pecaminosa y pagana se llevó a cabo allí en Babel. Confusión, mezcla. Entonces es un sistema religioso pagano. Ellos establecieron el celibato. Miren qué interesante, establecieron el celibato allí. Ustedes tienen figuras que van a ir apareciendo, que son de aquel entonces. Y se separaba a los sacerdotes y los hacían santos. Allí tienen un sacerdote identificado en la imagen. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, nos habla de que puede haber una doctrina o enseñanza que sea demoníaca. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, y ojo que nos acercamos, algunos apostatarán o abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que hay una advertencia sobre una doctrina en la cual van a prohibir casarse, prohibirán alimentos, ¿no es cierto?, o abstenerse de alimentos. Nosotros entendemos, según la historia, de que ellos establecieron justamente sacerdotes y los hacían santos. Nosotros conocemos lo que se llama el sacramento de órdenes santas en el día de hoy, lo que hay un grupo religioso que le llama el celibato. Es interesante, ¿no? Pero también tenían sacerdotisas, no solo sacerdotes, sino sacerdotisas. Llevaban a cabo rituales sexuales terribles, terribles. Hay fotos que podría mostrar de aquel entonces, pero no son apropiadas, así que preferí colocar que sea más suave dentro de todas. Se llamaban las vírgenes vestales y eran prostitutas del templo, allí en Babel, al servicio de los sacerdotes que se habían establecido. Era interesante las prácticas que ellos llevaban a cabo. El sacramento de órdenes santas de un grupo religioso que conocemos en el presente, también tiene el celibato y las monjas que se denominan las novias de Cristo. No se casan, sino que son las novias de Cristo. También allí en Babilonia se ideó la muerte por crucifixión. Miren ustedes de dónde viene la crucifixión de personas. No fueron los romanos practicaban algo que ya venía desde la antigüedad. A Nimrod se le llamó Moloch y se transformó en un gran brujo, desarrolló astrología y sentó las bases que después llevaron a cabo tanto la magia blanca como la magia negra. Ahora, nosotros nos ponemos a pensar en Seramis. Y permítanme aclarar un poco, pues estoy solo dando una introducción. Seramis se proclamó diosa y demandó el sacrificio ¿de qué? De niños, o sea, que eran parte de los rituales diabólicos. Le cortaban en cruz los pechos a los niños como si fuera una cruz y les sacaban el corazón. Muerte de infantes. ¿Les suena algo de lo que está por suceder? Las leyes que están permitiéndose. Mataron a Nimrod, dice la historia. Y Seramis, cuando Nimrod murió, lo denominó Baal, que su significado es el dios del sol. Así que Nimrod, cuando murió, ella le denominó que él se llamaría Baal, que terminó después siendo adorado como un dios. Y exigió la adoración de un muerto. Seramis había quedado embarazada antes de que Nimrod muriera. Y aunque ella decía que aún era virgen, ¿le suena? Ella decía que aunque aún era virgen, y al niño que le llamó, le denominó Tamuz. Y dijo que Nimrod había vuelto encarnado en ese niño Tamuz que había nacido, para dar continuidad de adoración a alguien de su propia familia, en vida, por supuesto. Semiramis, porque Seramis y Semiranis, o sea, son dos nombres que se utilizaron y a veces se confunden. Yo voy a utilizar los dos porque en algunos lugares lo van a encontrar como Seramis y en otros Semiramis. Creo que este es el correcto. También manifestó ser el Espíritu de Dios en una madre humana y su símbolo era la luna. La luna, mejor dicho, no la luna completa, sino la media luna, en dos puntas, es muy utilizada en el día de hoy, tanto por medios ocultistas y otras esfinges que ustedes verán posteriormente. Ahora, esto no terminó aquí,
Su adoración fue mucho más allá. Y ella declaró que Venus, Diana e Isis, identificó tres mujeres de adoración que les dijo que eran vírgenes, las cuales deberían ser adoradas. Cada una de ellas tenía una connotación, la vamos a ver después. Babilonia, entonces, está identificando un sistema religioso pagano que tenía todas estas características en la introducción que estoy dando. Promovió la idolatría, manifestó un esplendor potente como imperio, anidó corrupción interna y gran pecado y maldad. Involucró multitudes porque hubo una unificación de los grupos de habitantes. Edificó torres y templos altos, fíjense en las características. Adoró falsos dioses e imágenes. Experimentó el castigo divino, como le sucederá a la futura Babilonia y madre de las rameras. Y experimentó la desolación, porque dice que quedaría vacía. Yo le leí los textos, ¿verdad? Persiguió al pueblo de Dios, porque después Babilonia fue perseguidor, ¿no es cierto? Y colocó cautivo muchas veces al pueblo de Israel. Este trasfondo que hemos mencionado lanza luz acerca de lo que será este suceso futuro en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 12. ¿Lo leemos? Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ustedes saben que hay tres bestias que relata el libro de Apocalipsis. Una es un dragón, que es el diablo. La segunda es la bestia, que es el anticristo. Y la tercera bestia es el falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como un ¿qué? Como un dragón. Nosotros sabemos que dragón y serpiente identifican ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Y ejerce, escuchan esto, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia justamente es el anticristo, pero esta habla como dragón, no es el dragón. Pero ¿qué es lo que hace esta bestia? Hace que sea adorado el dragón, la primera bestia, y ejerce toda la autoridad que le da a la primera bestia, el anticristo, ¿no es cierto?, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que es el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. No voy a explicar hoy del anticristo, simplemente estamos hablando de cuál es este sistema religioso pagano del cual estamos mencionando. Esto nos suena a lo que nosotros hoy entendemos como el ecumenismo religioso, la unificación de los grupos religiosos en un solo orden religioso mundial. Hoy se hablan de términos como tenemos que tener unidad en la diversidad, no importa lo que creas, hay que unirse. Y otro término es convivencia en la diferencia. Tenemos que aprender a convivir por más que creamos verdades diferentes, así estén condenadas por la palabra de Dios, porque tenemos que tener unidad en la diversidad. Ahora la pregunta es, ¿unidad promovida por quiénes? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quiénes están promoviendo esta unidad? Ustedes tienen una vista allí geográfica de lo que es Babilonia en el día de hoy. Es interesante, ¿no? Porque Apocalipsis 16, versículo 19 dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Cuál Babilonia le vino a la memoria a Dios? Porque está hablando esto de una profecía en el futuro, la antigua. O sea que hay una relación entre la antigua con la que viene. ¿Escucharon bien? La gran Babilonia del pasado vino en memoria, en recuerdo, delante de Dios, aquella que había destruido. Y dice, para darle a la futura el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que Dios va a descargar la ira sobre este sistema pagano
unificado que es opuesto a la voluntad divina. ¿Cómo la vamos a identificar? ¿Se acuerdan que yo di un listado de cosas? Recién ahora vamos a ver el primero. Solo fue una introducción para que ustedes puedan entender la vieja Babilonia y la nueva Babilonia y la relación o el vínculo que tienen entre sí. Primero hablamos de una designación identificatoria. ¿Cómo se le designa? Nos identifica quién puede ser. Allí tienen ustedes una imagen de lo que era la Semiramis, ¿no es cierto?, con su hijo Tamuz. Capítulo 17, versículo 1 dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y luego en el versículo 5, como habíamos leído, dice, en su frente un nombre escrito, un misterio, y tenemos que resolverlo, porque para eso Dios dio la revelación. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que está hablando de abominaciones, algo que Dios aborrece. Capítulo 17, versículo 5 dice, un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Babilonia la Grande. ¿Por qué? Porque es oculto, bien escondido. Prácticas de ocultismo que son originales de la Babilonia pasada, de la Babilonia antigua. Si ustedes después quieren, lean Isaías 47, porque describe mucho a su reina Semiramis, allí en Isaías 47, la cual designó a su hijo el dios de ¿qué? Del sol, Tamuz. Allí lo tienen en la figurita, Semiramis y su hijo ¿qué? Tamuz. Esta es una figura del pasado. La pueden encontrar, busquen en las enciclopedias, Semiramis y su hijo Tamuz, y van a encontrar esa figura que está representada y que es reconocida de Babilonia. Y no tiene nada que ver con el aspecto religioso protestante. Ahí tenemos a Isis con su hijo Isuara, madre babilónica de la India. O sea, que los de la India tomaron algo similar a lo que tenía Semiramis. Y acá tenemos a Isis con su hijo Horus, que es madre babilónica de Egipto. Así que tenemos Babilonia, tenemos a la India y tenemos a Egipto con una figura vinculada y relacionada entre sí. ¿Esto es casualidad? La adoración babilónica de Isis se llama el huevo dorado de Astarte, y los ritos de la fertilidad de la primavera nos dan la Pascua. Isis, la diosa madre de Babilonia, y tal vez, ¿por qué no lo relacionamos? ¿Dónde surgió la adoración a una virgen? Quiero aclarar, nosotros amamos a la Virgen María y creemos que ha sido la más santa de todas las mujeres, si no Dios no lo hubiera escogido para que naciera Jesús, pero no es la madre de Dios. Fue la madre de Jesús, virgen. Fue la madre de Jesús en su humanidad. Dios existió desde la eternidad con su Hijo y con el Espíritu Santo. María nació de papá y mamá, pero Jesús nació solo de madre, no de padre. Así que, como Dios, él tenía padre, Jesús, pero no tenía madre. Y como humano, él tenía madre, pero no tenía padre, porque José era, vamos a decir así, su padre, el cual lo adoptó. Vamos a decirlo porque él no fue la relación tanto que quiso dejar a María, ¿no es cierto? Pero fue por obra del Espíritu Santo. Pero eso no indica de que haya una adoración, eso no indica de que María ascendió a los cielos, no hay ningún pasaje que lo diga, ni que es corredentora con Cristo, que tiene la misma posibilidad de uno a través de ella, porque ella no derramó su sangre y nosotros somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Así que ahí tenemos las figuras diferentes
tienen a la reina Semiramis, tienen a Inanna, la sumeria, que es la que implica el erotismo, lascivia, sexualidad y homosexualismo a la izquierda. Luego apareció Istar, que es la sirio-babilónica, la señora de las batallas se le denomina. Idolatría, gobierno, esclavitud, fíjense en la media luna sobre la cabeza. Y luego tienen a Astarte de Canaán, la reina de las estrellas se le denomina, en la cual implica el ocultismo, la adivinación, la masonería y el humanismo. Ahora, títulos atributos a la diosa madre Semiramis a través de la historia. Ahora, vamos a ver la comparación de los títulos que luego le aplicaron a María. Inanna Sumeria, la concepción. ¿Se acuerdan que era la erótica? Aquí le hablan de la concepción. Istar, la sirio-babilónica, que es la Candelaria. Luego la Astarte de Canaán, que le llamaron la Virgen del Carmen. La de las estrellas, miren la cabeza con la corona con las estrellas. Voy a seguir. Y tenemos algo más. ¿Habrá relación entre el culto pagano antiguo con el presente? Bueno, ahí tienen el erotismo con la concepción. La señora de las batallas, fíjense en la media luna abajo, y luego, ¿no es cierto?, lo pueden comparar con la imagen de la reina babilónica, con una la tiene debajo de sus pies, la otra tiene sobre su cabeza, y luego tienen a la del Carmen, la reina de las estrellas, con las estrellas sobre la corona en su cabeza. Ahora, ¿cómo le consideran a la Virgen en el día de hoy? La Madre de Dios, la Inmaculada, la digna de veneración, la corredentora con Cristo, la Virgen perpetuamente, que no es verdad porque luego María tuvo hijos e hijas, ya no fue virgen. Nació Jesús y posteriormente hubo hermanos y hermanas. Así nos lo cita la Escritura y da los nombres. Inclusive el libro de Santiago fue escrito por uno de los hermanos de Jesús. Intercesora, milagrosa y que ascendió a los cielos. Ninguna de estas aplicaciones tiene asiento bíblico y escritural. Por consiguiente, nosotros no podemos aprobar algo que no sea escritural. Ahora vamos a ir al dominio identificatorio. Lo primero tenía que ver con el nombre y de dónde vino. Ahora vamos a hablar del dominio. Esto nos va a dar un panorama un poquito más amplio de lo que implica la identificación. Dominio. Implica que tiene un alcance universal. ¿Dónde nos dice eso? En Apocalipsis. Miren, capítulo 17, versículo 1. La que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa aguas? Multitudes de gente. Busquen en las Escrituras aguas y siempre se relaciona con gran cantidad de multitudes. En el versículo 15 del mismo capítulo dice, me dijo también, por si tienen alguna duda, esto es un pasaje simbólico interpretado por medio de la propia Escritura. Es así como se interpreta cuando hay simbolismos. Porque algunos dicen, pero acá está todo espiritualizado. No, lo que está espiritualizado está aclarado en las Escrituras. ¿Cuál es el simbolismo? Dios no deja nada oculto. 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, las aguas, ¿cuáles son? Pueblos, muchedumbres, naciones, ¿y qué? Y lenguas. Así que te está dando el panorama claro y definido a quien hace referencia con la que se sienta sobre muchas aguas, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas. Pero luego nos dice en el versículo 2 del capítulo 17, con la cual han fornicado los moradores de la tierra. Las muchas aguas también son los moradores ¿de qué? De la tierra. Disperso a través
de todo el planeta. Sigo en la proyección y nos vamos a una nueva identificación. Vamos a hablar de la relación identificatoria. Es bueno que los que miran hoy, si no terminamos, lo vamos a seguir el próximo sábado, porque ya tienen un panorama básico del fundamento y cuando vean lo que tal vez hoy no podamos ver y lo vean el próximo sábado, van a entender muchísimo más si algunos lo agarran solamente el próximo sábado. La relación identificatoria. ¿Cuál es la relación? Vamos a hacer una comparación. Dice, con la cual han fornicado los reyes ¿de qué? De la tierra. ¿Qué querrá decir? Que este sistema religioso fornicó. Cuando habla de fornicó no está hablando de un vínculo sexual que puede haberlo tenido, no lo dudo, pero más está hablando de fornicado en el sentido de la adoración pagana junto con los reyes de la tierra en una idolatría diabólica y satánica. Esas fotos hablan de un pasado. Son los reyes de la tierra. Así que la realidad histórica del pasado, y ustedes lo pueden apreciar, no deja de ser la realidad histórica de nuestro presente. Hermanos, esto es una relación. La Biblia no se equivoca en lo que dice. También esa relación, que fue en el pasado, con la vieja Babilonia en el poder que tuvo, de su imperio, también lo será en el futuro, lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro. Porque dice capítulo 17, 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad, ¡oh!, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es el único estado independiente dentro de un país? El Vaticano. El Vaticano. No hay presidente que no ascienda, que no tenga que visitar el Vaticano. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir a un nombre identificatorio. Ahora vamos a hablar del nombre. Esto es muy interesante, presten atención. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia. Ojo, está llena de nombres de blasfemia. Así que para poder identificar a la Gran Babilonia, a la madre de las rameras, tenemos que acudir y interpretar qué significa llena de nombres de blasfemia. Tiene que tener muchos nombres. Y vaya si las hay. Vaya si los hay. Apocalipsis 17:3 dice que está sentada sobre una bestia. Una autoridad religiosa. Y en el versículo 13, 17 y 18 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia. Una marca y el nombre de la bestia. O el número, escuchen esto, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que el nombre está vinculado ¿con qué? Con el número. En el versículo 18 de capítulo 17, hablando del anticristo, dice, aquí hay sabiduría. Abran los ojos, hermanos.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que cuente el número de la bestia. O sea que tenemos que contar el número de la bestia, pues es número de hombre. El número del hombre es el número 6. Pero acá aclara y dice, y su número es 666, el triple 6, el 666, que es el número del anticristo. Pero dice que es nombre y que es número. Relacionemos. Tiene que haber alguna relación en lo que está la revelación, porque habla de un nombre, habla de un misterio oculto, habla de nombres plural de blasfemia, habla del nombre de la bestia, está todo vinculado, y habla del número que está vinculado con el 666. ¿Saben cómo se llama, cómo se le dice al Papa? Al Papa se le denomina Vicarius Filii Dei, que quiere decir vicario del Hijo de Dios, que quiere decir el representante del Hijo de Dios en la tierra. Eso es Vicarius Filii Dei, está en latín. Ahora, permítanme explicarle. Este nombre es el que identifica a todo papa que se establece. Y está el listado de los papas. Vicario del latín, vicarius, significado el que es el sustituto de otra persona, el que lo representa o el que hace las veces. Tiene el poder y las facultades igual que las que tiene el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿De quién sustituye? Al Papa se le atribuye que es el vicario del Hijo de Dios, el representante directo que sustituye, que hace las veces, que tiene el poder y las facultades de Jesucristo, el Hijo de Dios. Apocalipsis 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. Yo voy a terminar con esto y acá voy a parar. O sea, voy a terminar con este punto. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, dice, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es 666. ¿Me ayudan? Vicarius Filii Dei corresponde al alfabeto del latín que escogió el Vaticano en Roma. Pero también a la vez es un sistema numérico el cual conocemos como los números ¿qué? Romanos. ¿Me acompañan ahora? Voy a poner lo que son los números romanos. Ustedes después lo pueden constatar. Yo no estoy forzando nada. Ahí tienen la palabra vicarius. Acá tienen la palabra Filii, hijo, y Dei, hijo de Dios. Vicarius Filii Dei. Búsquenlo, esto es lo que está escrito. Y ahora le voy a poner los números que corresponden a cada letra. Esto lo hemos estudiado nosotros en la escuela, por lo menos nosotros lo estudiábamos, no sé si la generación presente. Fíjense en que la B es el 5, la I es el 1, la C es el 100, la A es el 0, la R es el 0 también, la I es 1, cuando no hay número se pone 0, B es 5, S es 0, Filii se hace lo mismo y con Dei se hace lo mismo. Sumamos, acá tienen ¿cuánto? 112. Filii tiene 53. Dei tiene 501. Sumamos 112, 53, 501. ¿Y saben qué nos da? Es un misterio, pero cuenten el número, el nombre y el número
de la bestia y los nombres. ¿Por qué? Porque todos esos nombres están incluidos debajo de un solo nombre llamado el Vicarius Filii Dei. Así que búsquenlo, busquen los números romanos a ver si es. Si no aparece la letra, tienen que poner 0 porque no existe. Y 666 corresponde al nombre blasfemo. Vamos a parar acá. Y la semana que viene veremos los colores identificatorios. Vamos a ver todos los otros aspectos. Espero que esto haya sido para abrir nuestro entendimiento y nuestra comprensión, pero no me quiero ir sin decir que Dios nos ha revelado en las Escrituras lo suficiente para poder tener claridad. Vamos a ver el lugar geográfico y cómo está identificado. Vamos a ver los utensilios y vamos a hacer la relación, las comparaciones. Pero hermanos, esto es un desafío a entender, de que debemos batallar por la fe una sola vez dada a los santos. Lo segundo, tenemos que saber en quién hemos creído y no movernos de la fe, la cual está establecida conforme a las Escrituras, no conforme a una tradición ni a una religión, porque la religión quiere decir religar. Y Cristo no nos religa, nos regenera para hacer un cambio interior colocando su espíritu en nosotros. Y querido amigo, si tú no conoces a Cristo, hoy puedes tener la experiencia de llegar a conocerle como tu Salvador personal. Te invito a orar en este momento, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que fue a la cruz para morir por ti y es el único. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a venir al Padre si no es a través de Él. Así que no lo busques por medio de una religión, sino a través de la persona de Jesucristo. Eleva tu oración a Dios. Yo puedo guiarte, pero es tu oración personal y tu fe en su persona la que te puede hacer salva o salvo. ¿Quieres hacerlo? Yo te guío en una oración. Dile, Dios, me arrepiento de mis pecados porque yo te he ofendido. Señor, quizá he hecho cosas ocultas, quizás he actuado con idolatría, he confiado en cosas que no me otorgan la salvación, pero quiero confiar en ti, que elaboraste el plan perfecto de salvación y que cargaste mis pecados en la cruz, y confío que tu sangre me puede purificar y limpiar. Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios y que has resucitado y nadie te puede representar en la tierra porque tú eres el único soberano y Dios. Y te acepto como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si has hecho esa decisión, la Biblia dice que el que oye su palabra y cree que Dios le envió, tiene vida eterna y que no vendrá condenación y que pasó de la muerte a la vida. Y puedes asegurarte en la plena confianza de que Cristo garantiza, porque sentado a la diestra del Padre, tiene todo el poder, la soberanía y la autoridad para poder concederte una vida para siempre. Que el Señor te bendiga, te prospere, y a Él sea la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos, por más que el hombre quiera cambiarlo. Es al único Dios al cual adoramos. Que el Señor les bendiga.